Papá, es mi primera vez, y tu lápiz me parece demasiado grande para mí. Esas palabras retumbaban en mi mente como una pesadilla persistente, un eco de una noche que lo cambió todo. Mi nombre es Lily, tengo 18 años, y mi vida siempre había sido tranquila, sencilla, solo mi padre y yo, desde que mi madre nos dejó hace años, desapareciendo sin más, como si nunca hubiese existido. Desde entonces, él y yo fuimos todo el uno para el otro, dos almas solitarias, navegando en un mundo que no tenía sentido sin ella. A lo largo de los años, aprendí a valorar la estabilidad que había en nuestra rutina. Mi padre, un hombre que siempre estuvo para mí, enseñándome el valor de la paciencia y el amor, a pesar de la ausencia de mi madre, éramos un equipo inseparables. Sin embargo, cuando llegué a la universidad, todo comenzó a cambiar. El salto de mi vida protegida a la vida universitaria fue grande. Las clases, las fiestas, las nuevas caras, todo parecía fascinante, pero también aterrador. Mi padre, aunque orgulloso de mí, parecía más solitario que nunca. Cada vez que regresaba a casa, su sonrisa era la misma, pero su mirada cargaba una melancolía que no podía esconder. A medida que pasaban los días, las fiestas comenzaron a atraerme. Al principio, solo por curiosidad, pero luego algo en mí cambió. La música ensordecedora, los rostros desconocidos, el sentimiento de libertad, todo eso me envolvía, me hacía sentir viva, como si finalmente estuviera alcanzando algo más grande que mi mundo, pequeño y seguro. Fue en una de esas fiestas cuando regresé tarde, ya entrada la noche, y vi a mi padre esperándome en la cocina con una taza de té en las manos. Su expresión era suave, pero podía notar la preocupación detrás de sus ojos. ¿Cómo estuvo la fiesta?, me preguntó intentando sonar casual, pero su voz traicionaba la inquietud. Estuvo bien, respondí, evitando dar demasiados detalles. La tensión en el aire era palpable, pero preferí ignorarla como si nada estuviera ocurriendo. Una noche todo comenzó como siempre, música, baile y una copa en la mano. Pero algo en mí en ese momento cambió. El calor del alcohol me hacía sentir audaz, más segura, como si el mundo entero respondiera a mi sonrisa. Regresé a casa ya tarde y la puerta estaba abierta como siempre cuando él esperaba por mí. Allí estaba sentado frente a su computadora, su perfil iluminado por la luz suave de la lámpara. Mi padre, siempre tan imponente y seguro, con su cabello oscuro y las canas que solo le daban más carácter. Me acerqué en silencio y de manera juguetona le di un pequeño golpe en el hombro. «Buenas noches», exclamé riendo en voz baja. Él se sorprendió, luego soltó una carcajada y se inclinó hacia adelante, como hacía siempre cuando algo le divertía. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, percibiendo el olor del perfume y el alcohol en mí. «Disfrutando la vida», respondí con una sonrisa, mientras el mareo comenzaban a invadirme. Pero en ese momento, su mirada cambió. Algo en su rostro, en su sonrisa, me hizo detenerme. Su expresión era cálida, pero había algo en la forma en que me miraba que no podía explicar. De repente, me sentí más consciente de su cercanía, de cómo sus manos se posaron suavemente sobre mis hombros con un toque firme, como si estuviera protegiéndome de algo. El aire se volvió denso y la risa que antes fluía de mis labios se desvaneció. «Ve a ducharte», me dijo con suavidad, como si supiera que algo no estaba bien. Me dirigí al baño dejando la puerta abierta, como siempre lo habíamos hecho. Mi mente estaba nublada, pero algo me decía que esa noche no sería como las demás. El agua caliente me envolvió, pero mis pensamientos no dejaban de regresar a él, a sus manos, a su sonrisa. Cada gota de agua que caía sobre mi piel parecía llevar consigo su presencia, como si aún estuviera cerca de mí. Fue entonces cuando lo vi a través de la puerta entreabierta. Lo observé. Estaba allí de pie mirándome. Su mirada suave pero intensa no era la misma de antes. Algo había cambiado, algo en la forma en que me observaba. Sentí el aire helado alrededor, pero su mirada me envolvía dejándome sin aliento. No podía dejar de mirarlo como si el mundo entero hubiera desaparecido. Mi corazón latía con fuerza y de repente todo lo que había sentido en esos momentos comenzó a cobrar sentido. Había algo más, algo que no había notado antes, algo en su mirada, en la manera en que me tocaba. Me decía que esto no era solo una relación entre padre e hija, pero no podía procesarlo. ¿Cómo había llegado a este punto? La confusión me invadió. Él, con una mirada que lo decía todo,
me susurró. ¿Estás bien? Mi mente estaba hecha un lío, pero lo que sentía era real, algo profundo, algo que nunca había experimentado antes. Antes de que pudiera responder, sentí su cercanía, el calor de su cuerpo junto al mío. Nos miramos y por un momento el mundo entero dejó de existir. A pesar de las dudas, de la incertidumbre, algo en mi interior me decía que ya no podía dar marcha atrás. Cuando me acarició la cara, sentí como si todo se desvaneciera, como si todo lo que habíamos compartido hasta ese momento se transformara en algo nuevo, algo más fuerte, sin palabras, sin explicaciones. El amor y la pasión que compartíamos comenzaron a cobrar vida en cada uno de nuestros gestos. Ok,